Estimado tutor, compañeros, buenas noches. El día de hoy trataremos la materia de administración financiera. Y parte de los temas a tratar en esta materia tenemos los informes financieros. Podemos decir que un informe financiero comprende el resumen de todas las operaciones, transacciones comerciales y financieras de una empresa. Estos informes son necesarios para evaluar los resultados de los negocios. Además de esto, podemos observar la estructura del informe financiero, en la que podemos manifestar que un informe financiero está compuesto de los cuatro estados financieros. El primero de ellos, denominado como estado de situación financiera, el segundo es el estado de resultados, el tercero es el estado de flujo de efectivos y el último estado es el estado en el cambio de los patrimonios. Aquí vamos a observar una gráfica de cómo se estructuran los estados financieros. Como primer punto, el estado de situación financiera, como lo habíamos manifestado anteriormente. En segundo lugar, tenemos el estado de resultados, seguido por el estado de flujo de efectivos y como último punto, el estado en los cambios en el patrimonio. También podemos decir que el quinto estado financiero son las notas a los estados financieros, en los que también podemos observar el informe de la gerencia y el dictamen del auditor independiente. El dictamen del auditor puede, puede generar cuatro tipos de observaciones: una opinión adversa, una opinión con salvedades, una abstención y una opinión no calificada. Por otro lado, el comentario de la gerencia sobre el estado de resultados de las operaciones y la situación financiera, así como de las tendencias y posibles estrategias a seguir. Esto también incluye un comentario analítico al explicar eventos inciertos de la gerencia, considera podría generar que la información presentada no sea indicativo de la posición futura del negocio. Ahora bien, vamos a pasar a observar el análisis de los estados financieros, entre los cuales tenemos tres grandes objetivos, en los que podemos mencionar como primer objetivo el permitir evaluar el desempeño anterior de una empresa, es decir, el desempeño de los ejercicios que se han realizado anteriormente. Como segundo objetivo tenemos que nos permite evaluar la condición actual de una empresa, es decir, cómo se ha venido comportando la empresa dentro de sus actividades normales en el ejercicio corriente. Y como tercer punto tenemos que busca predecir el potencial futuro de una entidad y proporcionar indicios sobre la forma en la que la empresa responderá a los desarrollos económicos futuros. Ahora vamos a analizar los ratios financieros, entre los cuales podemos observar cinco categorías. Como primer punto tenemos los ratios de liquidez, como segundo punto los ratios de gestión, como tercer punto los ratios bursátiles y también tenemos los ratios de solvencia y rentabilidad. Ahora bien, vamos a pasar a explicar detalladamente en qué consisten cada uno de ellos. Y como primer punto tenemos los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez indican la capacidad del negocio de satisfacer sus obligaciones a corto plazo. En esto es importante complementar el análisis de la liquidez con el flujo de caja proyectado, con un presupuesto de efectivo.
Dentro del ratio de liquidez, nosotros vamos a encontrar que se divide en tres ratios, entre los cuales tenemos la liquidez como tal, que que es el resultado del activo corriente sobre el pasivo corriente. Y a estos dos podemos sumar la prueba ácida y la prueba defensiva. La prueba ácida consiste en la división de los valores del activo corriente menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido para el pasivo corriente. Mientras que la prueba defensiva es el resultado de la sumatoria de la cuenta de caja y bancos más los valores negociables sobre el pasivo corriente. Como segundo grupo de los ratios tenemos los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia indican la diferencia de los ratios de liquidez hasta qué punto la empresa está endeudada. Evalúa la capacidad del endeudamiento de la empresa en forma total y el respaldo que tiene frente a las deudas totales. Dentro de estos ratios de solvencia encontramos 5 categorías, que son el grado de endeudamiento, grado de propiedad, el endeudamiento patrimonial, cobertura del activo fijo, cobertura de intereses y los costos de la deuda. Ahora bien, el grado de endeudamiento es el resultado de la división de los pasivos totales sobre los activos totales. Por otro lado, tenemos que el grado de propiedad es la división del patrimonio sobre los activos totales. Como tercer punto, tenemos que el endeudamiento patrimonial resulta de la división de los pasivos totales sobre el patrimonio. Asimismo, podemos observar como cuarto punto que la cobertura del activo fijo es el resultado de la deuda a largo plazo más el patrimonio sobre los activos fijos netos. Como quinto punto tenemos la cobertura de intereses, que resulta de la utilidad operativa sobre los gastos financieros. Y como último punto tenemos los costos de la deuda, en los que está el mismo que está determinado por los gastos financieros sobre los pasivos con costos financieros. Vamos a pasar a ver los ratios de gestión. Los ratios de gestión nos permiten evaluar los efectos de las decisiones y políticas seguidas por la empresa en la utilización de los recursos respecto a cobros, pagos, inventarios y activos. El ratio de gestión también mide la eficacia con la que se han utilizado los recursos disponibles a partir del cálculo de rotaciones de determinadas partidas del estado de situación financiera. La estructura de las inversiones y el peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre los ingresos. Dentro de los ratios de gestión podemos encontrar 7 diferenciaciones, que son la rotación de las cuentas por cobrar, que es el resultado de las ventas sobre las cuentas por cobrar, los días promedios de cobranza, que resulta de los 365 días que tiene el año sobre la rotación de las cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar, la rotación de cuentas por pagar, que resulta de las compras sobre el promedio de cuentas por pagar. Asimismo, los días promedios de pago, que es el resultado de 365 días que tiene el año sobre la rotación de cuentas por pagar. Como quinto punto tenemos la rotación de inventarios, que resulta de los costos de ventas sobre el inventario promedio. Como sexto punto tenemos los días de rotación,
que son los 365 días del año, sobre la rotación de los inventarios. Y por último, tenemos la rotación del activo, que es el resultado de las ventas sobre los activos totales. Ahora vamos a pasar a ver los ratios de rentabilidad. En estos ratios de rentabilidad tenemos dos ratios muy importantes, que son el ROA, que es el rendimiento sobre los activos, y el ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio. Pero, ¿qué son los ratios de rentabilidad? Los ratios de rentabilidad nos muestran el análisis de la rentabilidad. Se usa para analizar cuán eficiente es la empresa en el uso de los activos. La rentabilidad es una relación de los cuatro principales componentes: el volumen de la inversión de activos, las ventas, la utilidad y el patrimonio o la inversión de los socios. Vamos a pasar a ver cómo nosotros determinamos el ROA. El ROA es el resultado de la utilidad operativa, es decir, los ingresos menos los impuestos, sobre la inversión promedio, es decir, el activo total promedio. Ahora bien, a diferencia del ROA, tenemos el ROE, que es la utilidad neta sobre el patrimonio promedio. Aquí podemos ver los cuatro grandes elementos en los que se basan los ratios de rentabilidad, que son el activo, patrimonio, las ventas y la utilidad, dándonos así los márgenes netos, la rentabilidad, la rotación y los niveles de apalancamiento. Y como último punto tenemos las alertas de la utilidad neta en el análisis, que tenemos tres alertas significativas en las que podemos observar el margen bruto negativo, que tiene un nivel de alerta máximo, cuyas acciones recomendables son el reflotamiento empresarial. El margen bruto negativo es el resultado de cuando las ventas son menores que el costo de ventas, mientras que el margen operativo negativo es el resultado de un margen bruto positivo menor que los gastos operativos. También tenemos que el margen operativo negativo tiene un nivel de alerta media, en el que se recomienda una reestructuración económica, mientras que la última alerta, se podría decir así, es el margen después de los intereses negativos, que es cuando la utilidad operativa es menor que los gastos financieros. Esta alerta tiene un nivel bajo y también se recomienda realizar una reestructuración financiera. Esto es todo lo que podemos observar el día de hoy con respecto a las tutorías 3 y 4 impartidas en las semanas anteriores. Muchas gracias, que tengan una buena noche.